El conflicto entre Israel y Hamás es un conflicto bien complejo que también incluiría a Palestina. Es decir, que también Palestina tendría historia en este conflicto y también otros vecinos tendrían este importantísimo papel. ¿Te interesa saber? Bueno, pues quédate hasta el final del video. Bueno, es una historia un poco compleja y que cada país tendría papeles importantes para lo que es hoy el actual conflicto. Y bueno, teniendo que comenzar con la historia, los judíos serían expulsados de este territorio y que serían rechazados en gran parte de Europa. Y tras la Segunda Guerra Mundial, sería que el gobierno británico que gobernaría esta parte del territorio atraería a los judíos, en donde ya estaban posicionados los palestinos. Sí, es como un tema de pueblos y de movimientos. Sin embargo, ya serían como que ya habrían como disputas entre estos dos. Por lo que la ONU propondría crear un estado judío, que es el que estamos coloreando en azul. Un estado árabe que tendría mucho más territorio de lo que al menos controlaría la ANP y Hamás, que ya les explicaremos qué es la ANP y Hamás. Mientras que la ONU estaría estacionado en Jerusalén. Y así como así, no es que ambos estuvieran muy contentos de por sí. Y que también se crearían organizaciones por ambas partes. Y que bueno, ya comenzarían como varias como escaramuzas ahí entre Israel y Palestina. Cosas que el Reino Unido también le puso atención. Y bueno, ocurrieron varios incidentes. Por lo tanto, Israel se independizaría del Reino Unido en 1948. Y como Reino Unido como que ya no le interesaba el territorio. Y además porque se había debilitado tras la Segunda Guerra Mundial. Así que retiraría sus tropas. Y bueno,
Continuando con la historia, ya después de la independencia de Israel, varios países árabes le declararían la guerra al naciente Estado de Israel, incluyendo también a Egipto. Así es como comenzarían a atacar ya a Israel apenas su independencia. Como les comenté, tras la independencia de Israel ocurriría la primera guerra árabe-israelí. Un conflicto en el que, a pesar de que Israel estaba en clara desventaja, se saldaría con una victoria, llegando después de esta guerra se construirían las fronteras de Israel actuales. Mientras que también, tras el fin de esta guerra, se delimitaría las fronteras tanto de Gaza y de Cisjordania, aunque estas serían anexionadas por Egipto y por Jordania respectivamente. Ya en 1956 ocurriría la Guerra del Sinaí, una guerra que pues era como un fin político. Resulta que Francia y Reino Unido querían obtener como más influencia en el canal de Suez, pero Egipto no les dejaría eso, así que comenzarían ahí como que Francia y Reino Unido buscarían un aliado para lograr el control del canal. Y sí, sería Israel. A pesar de la victoria militar de Reino Unido, Francia e Israel, Egipto lograría una victoria política, ya que Reino Unido, Francia e Israel se retirarían debido a las presiones internacionales. En 1964 se crearía la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Inicialmente sería como un grupo paramilitar creado en Jerusalén. Sí, esta ciudad que les estoy apuntando acá. Entonces, bueno, ya se imaginarán como que para qué ya sería creada esta organización. Y también lo podemos deducir por la frase Organización para la Liberación de Palestina. En 1967 ocurriría la Guerra de los 6 días. El problema fue que Egipto movilizó soldados a la frontera con Israel. Israel se dio cuenta rápidamente. Y claro, no se iban a quedar como de brazos cruzados. Y comenzarían como a sospechar y atacarían, inmovilizando así a Jordania, Egipto y a Siria. Y sí, después de esta guerra hubo muchos cambios territoriales.
comenzando por Egipto, que Israel le tomaría Gaza, que estaba en manos de Egipto, y la península del Sinaí. Siguiendo con Jordania, le arrebataría Cisjordania, que estaba por esos momentos controlado por Jordania, pero ahora por Israel. Y por último, de Siria obtendría los altos del Golán, como este espacio de aquí. Y sí, esta sería la mayor expansión de Israel. Y bueno, Egipto tampoco es que se quedaría de manos. Entre 1967 y 1970 ocurriría una guerra entre Egipto e Israel. Resulta que Egipto quería como reconquistar la península del Sinaí, pero Israel no se dejó. En 1970 también ocurriría en Jordania una guerra civil, y que algunos lo llaman como el Septiembre Negro. Un conflicto entre la OLP y el gobierno de Jordania. Y al fin y al cabo, la OLP sería expulsado de Jordania y tendría que irse hacia el Líbano, otro país en el que recibió a una cantidad muy considerable de palestinos. En 1973 ocurriría la guerra del Yom Kippur, en el que tras un ataque sorpresa de Egipto y Siria, Israel respondería. Y sí, los derrotaría. En 1978, Israel y Egipto harían las paces y Egipto reconocería a Israel a cambio de que se le devuelva la península del Sinaí, sí, el territorio que Egipto tanto como que quería reobtener. Y claro, todo esto mediante Estados Unidos. El mismo año, Israel atacaría el sur del Líbano contra como unos rebeldes de la OLP. En 1982, también Israel volvería a invadir el Líbano, que ya de por sí está en la primera guerra del Líbano, una guerra civil. Por lo que sí, se hizo como un desorden en el Líbano. También más adelante se firmaría la paz con Jordania. Pero si se preguntan qué pasó con la OLP, resulta que durante esa guerra civil en el Líbano sería expulsado y tendría ahora base en Túnez. Y
bueno, que ya como que iba aceptando la resolución de la ONU. Y bueno, en 1987 estallaría lo que se le llama la primera intifada, una revuelta palestina, ya que estaban claramente en enojo contra Israel, pues tantos años como de injusticia, como que entonces harían una revuelta en contra de Israel. Como una pequeña revuelta. Y también en este año se crearían otros grupos terroristas. Unos grupos terroristas, y entre ellos estaba Hamas. Y bueno, en 1993 se llegaría por fin como a unos acuerdos de paz mediante los acuerdos de Oslo, en el que ya se iba como calmando la situación. Y también durante estos acuerdos ya se crearía la ANP, Autoridad Nacional Palestina, aunque que controlaría en teoría a Cisjordania y Gaza. En teoría. Y que bueno, en teoría controlaría Cisjordania, pero Israel controlaría algunas partes de Cisjordania, ya que antes había ocupado algunos territorios y había construido asentamientos. Así que ocupa esos territorios para, según ellos, proteger a los asentamientos. Sin embargo, ya hacia la década de los 2000 estallaría una segunda intifada y pues resulta que esta sería en Gaza, por lo que Israel se retira del territorio. Y bueno, ya hacia el 2008 estallaría la primera guerra entre Hamas e Israel, luego de que Hamas atacaría al sur de Israel con bombardeos de misiles. Y sí, en 2007 Hamas controlaría toda la franja de Gaza. Pero entonces Israel, ¿cómo respondería? Sí, y respondería duro, con un contraataque. Así es que van ocurriendo los otros conflictos así con otro grupo terrorista, Hezbollah. Y bueno, en 2014 también estallaría otra guerra. Almorzar, papi. Se te enfría la sopita. Y bueno, entonces ya terminaría como que hacia lo que hoy ya vamos llegando. Entonces, ya vamos llegando al 2023. Resulta que Hamas atacaría el sur de Israel otra vez. Israel respondería con
un ataque a la Franja de Gaza. Pero ojo, solo a la Franja de Gaza. Y en teoría, Israel no está en guerra con Palestina. Porque si hablamos de Palestina, es lo de la ANP. Pero en realidad Israel está en guerra con Hamas, que controla la Franja de Gaza. Y también Hezbollah ha abrido un frente norte en el que también han habido escaramuzas. ¿Cómo crees que seguirá escalando este conflicto? Y bueno, creo que hasta acá nos llegó el video. Hasta la próxima.